Hablar de Michael Jordan va mucho más allá que simplemente baloncesto. Su nombre es sinónimo de un gran imperio global. Hablamos del hombre que le dio sentido a la NBA, llevó a los Chicago Bulls a lo más alto de la historia, 6 anillos de campeón, 5 MVP de temporada y 6 en las finales. Es sin lugar a dudas el más valioso, convirtiéndose en el autor de las pinturas más bellas y épicas en la historia del baloncesto. Pero para conseguirlo, Michael Jordan necesitaría esas zapatillas, tenis, gomas o como le quieran llamar. Hablamos del calzado que lo harían literalmente volar dentro y fuera de la cancha. Zapatillas las cuales no solo le ayudaron a tener un mejor desempeño, sino que crecieron con él hasta convertirse en lo que hoy es, sí, una leyenda. Las Air Jordan, además de la brillante fama que le han dado al jugador, también se han convertido en más del 80% de sus ingresos, haciéndolo multimillonario con una cifra que supera los 1.600 millones de dólares. Hoy conoceremos la historia que cambiaría la mercadotecnia en este deporte en un antes y un después, convirtiéndose en los zapatos deportivos íconos de esta historia y el tesoro más preciado para los amantes del básquet y coleccionistas deportivos. Sí, hablamos de las Air Jordan, o como hoy las conocemos, las Jordan Retro. Hoy tendré el placer de contarles cómo fue el origen, cómo surgió todo y cómo en distintas ocasiones Michael Jordan le salvó la vida a la empresa Nike con estas zapatillas. Les habla como siempre su fiel servidor en Mahavok y sin más preámbulo, empecemos. A inicios de la década de los 80, Nike era una firma consolidada en el mercado de zapatillas en los Estados Unidos, pero todavía no había dado el salto que la convertiría en una de las empresas más grandes del mercado internacional. Por otro lado, Michael Jordan era solo un joven que no tenía idea de lo que estaba a punto de hacer en el básquet, porque sí, era una gran promesa, pero aún no era ni la sombra de lo que sería en los años por venir. Su fama solo radicaba en los aficionados y compañeros de su preparatoria hasta allí, pero pronto iría a la Universidad de Carolina del Norte, donde se perfilaría como una de sus grandes figuras. Por otro lado, en el mundo de las tiendas y las empresas deportivas, las más grandes de todas eran Adidas y Converse. Las dos marcas se compartían el primer lugar en ventas y fama. Ambas abarcaban a todo cuando de deporte hablamos. Para ese entonces las marcas restantes tenían que pelearse solo por el segundo lugar. El dueño de Nike, Phil Knight, buscaba ganarle ese puesto de segundo en el mercado a quien era para ese entonces su competencia directa. Sí, hablamos de la marca Reebok. Como sabrán, para que una marca tenga relevancia e influencia en la gente, tiene que ser representada y publicitada por grandes estrellas deportivas de la época. Tristemente, entre Adidas y Converse tenían acaparadas a todas las estrellas del momento, siendo imágenes exclusivas de ambas marcas. En vista de semejante ventaja, el dueño de Nike tuvo que apostar por una joven promesa que no tenía relación con ninguna marca, solo era un novato que debutaría en la NBA. Sí, hablamos del joven Michael Jordan, quien estaba a vísperas de entrar con los Chicago Bulls. Como lo mencioné en un inicio, el joven Jordan era solo una promesa, tenía potencial, pero no era ni la sombra de lo que estaba a punto de convertirse. Sin embargo, el dueño de Nike vio en él a una gran y posible destacada figura a futuro. Como sabrán, a lo largo de la historia, las millonarias decisiones suelen basarse en riesgos de muy alto costo, y el apostarlo todo por un jugador que aún no era nadie podría ser fatal para una marca que apenas buscaba consolidarse como el segundo lugar en ventas. La empresa Nike estaba en esta posición, y contratar millonariamente a un jugador novato como su imagen representativa podría significarle tanto un éxito como un profundo fracaso a futuro. La verdad era incierta, todo era una apuesta de alto riesgo, pero aún así el dueño de Nike tomó la decisión de contactarlo. Necesitaba a alguien que lo representara. Directamente fue él a conversar con Jordan, ya que cuando contactó a su representante, este estaba empeñado en hacer que Jordan firmara con Adidas, ya que incluso desde niño era súper fanático de dicha marca. Pese a que Jordan quería firmar con la marca que tenía más fama, el dueño de Nike seguía insistiendo, elevando la oferta tentativa. Además del contrato millonario, le añadió 2 autos del último año y, sobre todo, lo más importante, una línea de zapatillas diseñadas especialmente para él.
Escuchen bien, nunca en la historia hasta septiembre del año 1984 una empresa deportiva había hecho esto, personalizar un producto al nivel de hacerlo único y exclusivo para un jugador, y con Jordan, Nike estaba dispuesto a hacerlo. Más allá de los autos y el contrato millonario, el hecho de tener un diseño propio fue lo que hizo voltearle la cabeza a Jordan y tomar a Nike como su marca personal. Finalmente Jordan dijo sí a un contrato de 5 años de exclusividad. El jugador no podía vestir otra cosa que no fuese Nike, y él estaba dispuesto a esto. El prototipo de sus propias zapatillas valían la pena. Phil Knight, el dueño de Nike, notó el entusiasmo del jugador y aprovechó esto para colocarle un par de condiciones, ya que como marca tenían que cuidarse de una posible pérdida de inversión. Él no iba a ofrecerle semejante contrato sin tener garantías, por lo que le exigieron al novato Jordan lograr aunque sea uno de estos objetivos. Debía ganar bien sea el premio al novato del año o el de convertirse en un jugador apto para el juego de las estrellas, o por lo menos haber marcado un promedio de 20 puntos por juego. Si en los próximos 3 años no conseguía alguno de estos 3 logros, la empresa Nike podía dar de baja el contrato. Esto lo hacen ya que, como sabrán, hay historias de ciertas novatas figuras que entran siendo grandes promesas, pero cuando empiezan a ver el dinero y la fama se envuelven en ellas y prontamente su rendimiento baja, dejando así su carrera en el olvido. Nike no quería que esto pasara con Jordan, por ello le pidieron que lograra alguna de estas 3 cosas. A los pocos meses el jugador tendría en sus pies el nacimiento de lo que sería un producto inigualable. Sí, hablamos de las primeras Air Jordan, zapatillas Nike especialmente para el jugador. Las primeras fueron de color rojo con blanco y negro, luego fueron de color rojo y negro, sí, el color del diablo. Esto lo dijo Michael Jordan enamorado al verlas. Cuando las cosas estaban empezando a marchar bien para Nike, ahora la federación de la NBA empezaría a ser una primera piedra en el zapato. Esto debido a la política de la Liga de los Estados Unidos, la cual esclarece que el calzado en el básquet deben ser blancos. Totalmente enfadados, Nike decidió sacar un comercial para denunciar a la NBA por no querer permitir que Jordan usara el producto en los partidos. Por lo tanto, cada vez que Michael Jordan usara los tenis mientras jugara, la NBA pondría una sanción. Y escuchen bien, no multarían a Jordan, sino directamente a la empresa Nike. Frustradamente, los directivos de Nike iban de reunión en reuniones pensando qué decisión iban a tomar, y armados de valor decidieron arriesgarlo todo en una batalla comercial de vida o muerte. Esto al enfrentar cara a cara a la NBA. Le dijeron a Jordan que siguiera usando las zapatillas en los partidos y que no solo las usara, sino que las mostrara a la cámara todo lo que pudiese, que no se las quitara ni un segundo y que ellos asumirían los cargos y el pago de todas las multas que le pusieran. Pronto, en marzo de 1985, salieron a la venta las primeras Air Jordan al público. Escuchen bien, las ventas fueron monstruosamente tantas que ahora la cantidad que pagaban en multas para que Jordan las usara en los partidos se convirtieron en una pequeña gota de agua. Esto a comparación de las ganancias por el tornado de ventas que hacían de estas zapatillas. Felizmente Nike iba pagando cada una de estas multas sin problemas. El desempeño que el gran y joven Michael Jordan demostraba en cada uno de sus juegos causó tanto asombro que muchos se preguntaban por qué saltaba de tal forma que pareciera que se quedara suspendido en el aire. Los jóvenes de la época empezaban a decir que todo era debido a los tenis que usaba. El hecho de pensar que las zapatillas lo hacían volar se convirtió en un mito urbano que alimentó en gran manera el número de ventas, rompiendo todos los récords del mercado.